gracias. ¿Cómo te va? Sí, estás muy estremecido. Bueno, pusimos como primer tema, aquí nos ocupábamos más tiempo, el circuito de denuncias ante la existencia de sospechas de abuso sexual infantil, el proyecto que habías presentado en el 2015, que bueno, se retomó ahora con la invitación que nos habíamos comprometido a la profesora Anadeo. Así que si querés presentarlo, nosotros trajimos la respuesta, los antecedentes. Bueno, sí, no sé si querés presentarlo ¿Me vos. permitirías una cosita previa? Dado Sí. que, bueno, había cuenta que el tema surge a partir de una solicitud mía. Dos cosas. Una, lamento que no se le haya hecho cursado la invitación oficiosa, como había sugerido al doctor Indar. Igual yo le insistí de que, como esto era un ámbito, una reunión abierta, podía estar concurriendo. Sería interesante que no fuera una decisión discrecional de la dirección ejecutiva, si se le solicita por un tema muy específico, que cursaran las invitaciones oficiosas en términos protocolares, de respeto, sobre todo que también tiene que ver con que yo fundamenté por qué pedía que se incluyera este tema a partir de una nota formal o una nota concreta, identificada, que me hace llegar el doctor Indar de la preocupación de estos temas, con lo cual me parece que hubiera sido muy respetuoso de parte de la dirección ejecutiva de dar cumplimiento primero a lo que estaba solicitando, que no se debería estar poniendo en discusión o en debate, que quedara a discrecionalidad de ustedes si se le cursa o no las invitaciones oficiosas a quien se está pidiendo de forma medianamente protocolar, mínimamente. Obviamente, como funcionario del Ministerio y del Gobierno de la Ciudad, si no hay una invitación medianamente institucionalizada, se hace un poco dificultosa, pero sería interesante que respetaran y que tuvieran un poco de buena voluntad en este sentido. Segundo, como lo especifiqué en el mail de respuesta a la información del temario, más allá de la presentación de la profesora Anadeo, la intencionalidad de poner este tema en el plenario es en función de intercambiar algunas ideas o poder llegar a algunos acuerdos o algunas definiciones en función de lo que la dirección ejecutiva ha tomado como cambio de proceder en este tipo de temática, y más allá de la presentación que pueda hacer la profesora Anadeo, nos gustaría poder conocer la fundamentación, la argumentación, los criterios que ustedes consideraron oportunos, necesarios, procedentes para para que surgiera hoy esta controversia o estas diferencias, porque evidentemente hay alguna controversia, hay alguna diferencia, porque si no, ni el doctor Indar, una persona reconocida en estos temas, hubiera manifestado su preocupación, ni institucionalmente la profesora Anadeo, desde el organismo específico de la Defensoría del Público, hubiera emitido del pueblo. ¿Qué dije? Del público, perdón, se me cruzan los temas. La Defensoría del Pueblo habría emitido, elaborado y trabajado en este tema. O sea, esto es parte de que hay que reconocer que hay una controversia, una diferenciación de criterios. Por eso sería bueno que también tuviera, y por eso insistí en la necesidad de que a este plenario, más allá de ustedes como directora ejecutiva, vinieran las personas del área del Consejo específica
¿Qué No te- sé qué, te estoy- no sé por qué tanto alegato, porque de hecho hemos hablado con la doctora Nadeo, no estoy poniendo en discusión. no, Déjame terminar, estoy hablando yo. pero vamos a ¿Me hablar dejas un poquito, terminar porque de estás hablar? diciendo que vengan ¿Me las dejas personas terminar? del área, tenés a No la te directora estoy- general de la UAR. No te estoy diciendo. Entonces, que ¿Me son dejas los terminar de encargados. hablar? ¿Podés ser respetuosa y me dejas terminar de No, hablar? y también si ¿Me hablamos de dejas, respeto, ¿Podés ser respetuosa y me dejas de si hablar? hablamos de respeto, José, también nos tenés que decir si queremos ser filmadas. Es una reunión, no, discúlpame, Las tres integrantes discúlpame, del es una consejo y no el reunión resto del pública, plenario. es una reunión Si pública. es una reunión pública, la cámara la Es pones una reunión allá. pública. Si Tengo es la- una es mi- reunión pública, pones la Sí, cámara yo allá no tengo y ningún no problema. grabás a Es las una tres reunión pública, integrantes. doctora. Bueno, si no me deja terminar de hablar, lo que yo creo que tengo que Pero si yo creo que hablamos sé de lo que tengo que decir. respeto, Entonces, de lo que hablamos. si vamos a ser, si es respetuoso eso, yo no puse en duda que ya estoy explicitando que me parece importante que estuviera. No estoy diciendo que no te estoy reprochando nada. Saltaste sin ningún argumento. Segundo, es una reunión pública, se puede filmar. Bueno, de hecho, se graba, así que no te tengo que pedir permiso ni a vos ni a nadie para poder filmar esta reunión. A las tres no firmamos. No, bueno, está acá, yo me pongo acá. Hola, estoy también, ¿eh? Ahora da la vuelta, sí. Me filmás a mí. Ahora te filmo a vos. Claro, sí, por eso está. Sí. Ahí está. No, lo dije chico. No te avisé para que te maquilles. Incomoda tener la cámara. Sí, Ciertamente. bueno, yo puedo empezar. Sí, Sí. ya terminó. ¿Alguien más quiere aclarar algo? Me parece que es mejor empezar. Sí, me parece claramente. que es mejor empezar. Bueno, yo agradezco mucho, la verdad, esta invitación. Tiene que ver con esto que acá se plantea, con el temario y con una preocupación que nosotros recibimos en la Defensoría del Pueblo. Yo soy directora de Niñez, Adolescencia y Género de la Defensoría del Pueblo actualmente. Y recibimos ya en el 2015, por eso Adrián hacía referencia al 2015, una presentación de las trabajadoras sociales de los hospitales muy preocupadas por un cambio en la normativa que contradecía la resolución 1956 del Ministerio de Salud, que es una resolución que se trabajó con mucho esfuerzo 10 años atrás o más, digamos, y que finalmente Salud llega a un consenso interno sobre cuál debía ser el procedimiento a seguir y que el Consejo de los Derechos en realidad alentaba, el Consejo de los Derechos alentaba, y si bien no firma la resolución, digamos porque no fue un acuerdo interministerial, sí tuvo aprobación del plenario y del propio manual de procedimientos en aquel momento, está avalado por el propio manual de procedimientos del Consejo. En realidad, el tema es digamos, el enfoque conceptual, que sería lo importante, más allá de los avatares que tuvo la... Voy a apagar porque... o ponerlo en silencio. No. El enfoque conceptual tenía que ver y tiene que ver con que es el organismo administrativo de protección de derechos que establece la Constitución porteña, después la Ley 114, y que fue ampliamente avalado por la Ley 26061, sea el que reciba la primera denuncia, sea el que es la primera instancia, sede administrativa para la erradicación de cualquier denuncia o consulta sobre vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Esto fue el cambio grande, que fue un cambio enorme de paradigma, porque hasta ese momento, hasta la sanción de la Ley 114 y la 26061, en los hospitales, la práctica habitual era llamar a la policía o al asesor de menores de turno. En realidad se llamaba al asesor de menores, que era civil. Tampoco se llamaba a la justicia penal. En realidad era al civil. Y eso en aquel momento, cuando todavía no estaba la legislación de fondo cambiada, implicaba el encierro de niños en los institutos de menores, víctimas de violencia eran revictimizados nuevamente, y aquellos que vivían en situación de pobreza eran también doblemente vulnerados, ¿no? Entonces, bueno, la prédica fue en dos caminos, la legislación tiene que ver con dos caminos. Por un lado, asegurar la inclusión
de las familias en situación de pobreza en programas sociales sin separar a los niños de su grupo familiar, y en aquellos casos de violación de derechos del ámbito intrafamiliar, el eje estaba en generar una práctica de protección, una medida de protección que resguardara al niño en la familia ampliada, en el hogar convivencial, o en lo posible excluyendo al victimario. Pero como eso en general es difícil en un principio, se resguarda al niño. Y en salud hubo todo un acuerdo, un trabajo articulado con las redes de salud, con el doctor Garrote en aquel momento, que era el coordinador del área de la red de violencia. Tuvimos muchos debates, muchas discusiones, y el pedido de la Secretaría de Salud fue, bueno, que haya alguien que se haga cargo de la denuncia en la emergencia. Y ahí surgió esta competencia de la Guardia Jurídica. La Guardia Jurídica que toma la comunicación, registra en un libro, y eso cumple entonces el rol, el precepto de comunicar. ¿Por qué nosotros queremos, digamos, en la Defensoría del Pueblo la verdad se firmó la resolución del doctor Alejandro Amor, que es la resolución 1016 del 17 de este año, que trabaja sobre los antecedentes y plantea que este criterio de que la comunicación o denuncia de temas de abuso sexual infantil respete el criterio de la recomendación del protocolo del año 2006, tiene que ver con reafirmar el rol de los organismos administrativos, de reafirmar la potestad del Consejo en este tema. Hoy el Consejo creo que tiene una unidad especializada en violencia, en delitos contra la integridad sexual de niños, niñas y adolescentes, o sea que tiene, digamos, mayor incluso expertise para poder abordar estos temas. Por supuesto, siempre basados en el diagnóstico profesional del servicio de pediatría, de psicopatología infantil, de ginecología infantil, cuando es necesario. Siempre la medida se toma con el diagnóstico del equipo de salud. Lo que a nosotras, las razones o fundamentos que nos dieron, los argumentos que en distintas reuniones escuchamos pidiendo el cambio del procedimiento, tenía que ver con que en algunos equipos médicos no acompañaban después la denuncia penal. En ese caso lo que hay que hacer es una normativa que trabaje sobre todos los equipos de salud para que acompañen la denuncia penal, que quede en cabeza del Consejo de los Derechos y después de las defensorías penales, o de las defensorías zonales, o de una unidad especializada. Eso es una resolución que deben tomar en el Consejo, porque a veces la descentralización recarga a las defensorías mal y obliga a una especialización en todos los temas que es imposible. Entonces, si lo toma una unidad especializada, quizás sea mejor, más allá del seguimiento que se hace de la medida de protección excepcional, etcétera, etcétera. O sea, la recomendación que firma, y la verdad que tuvimos varios debates con el equipo legal de la Defensoría del Pueblo, tiene que ver con que continúe la plena vigencia del protocolo de intervención para la denuncia y el tratamiento integral de las situaciones en las que se hayan afectado o amenazados los derechos de niños, niñas y adolescentes, que se atiendan en los efectores de salud, dictado mediante resolución 1956 del año 2006, hasta tanto sea previsto un nuevo procedimiento a tales fines. Se arbitren los medios necesarios a fin de establecer un marco institucional de discusión de los procedimientos relativos al ámbito de salud. Pedimos que se convoque a la Defensoría, en este caso, a fin de concluir en la creación de un nuevo procedimiento conjunto entre ambas reparticiones relativo a esta materia, el cual no deslegitime las funciones que constituyen al Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes como organismo de protección local. Bueno, y otras cuestiones que son más procedimentales, pero básicamente es el pedido en función de, yo me reuní con el doctor Indar, me reuní con el doctor Garrote para conocer su opinión ya en el 2015, cuando empezó este cambio de orientación.
Y la verdad que ellos hicieron todo un esfuerzo en el interior del sistema de salud para adecuar el procedimiento, respaldando la intervención en primera instancia del organismo de protección. Entonces ahora el tema que el organismo de protección les diga, vayan y hagan la denuncia en la comisaría o en la fiscalía, para ellos es un retroceso, ni siquiera en 20 años, es un retroceso en mucho más, porque ni siquiera es al defensor civil, digamos, sino directamente la denuncia penal. Y me parece que es una oportunidad además para que el Consejo pueda sistematizar todo este tema de abusos y malos tratos y que no quede disperso en el ámbito hospitalario en distintos ámbitos, ¿no? Así que yo no quiero extenderme mucho más, no sé si... No, bueno, primero queremos agradecerte que hayas venido. Bueno, nosotros siempre mantenemos diálogo un poco más personalizado con María Elena por una cuestión de que me viene a visitar y es un tema que ya me lo había planteado la última vez cuando ni había surgido acá la propuesta de José. Acá son dos temas diferentes, me parece que tenemos que empezar a trabajar y ver qué es lo mejor para los chicos. Una cosa es la denuncia penal, un juicio penal como nene, como víctima, y otra cosa es la cuestión psicológica y el tratamiento que tiene que tener ese chico, que por eso hablamos de la unidad de nuestro expertise, el AUTEMIS, que es un equipo de psicólogos especialistas en la temática. Y otra cosa es la cuestión penal cuando llega el profesional médico, porque el único que puede avalar eso es el médico. Nosotros los abogados no podemos ir y tampoco tenemos médicos en el consejo, o sea, es donde llega el niño al servicio de salud pública o no pública, donde llega a la especialidad, y es donde ellos pueden manifestar si hay abuso, si hay violencia, no solo es abuso, sino también hay muchos temas de violencia que a veces entran ni siquiera por salud, sino por educación. Cuando es el tema de abuso, ya es un tema todavía más específico y todavía más sensible, que es donde nosotros queríamos trabajar, porque ahí sí queremos el acompañamiento, hasta por una cuestión de ley penal, porque tiene obligación el médico de hacerlo, porque es su obligaciones como profesional de acompañarnos, porque también es una cuestión de derecho privado, que hasta a veces también tenemos que hablar con los papás que les cuesta llevar adelante eso. Entonces ya es el tema de abuso todavía es más específico de lo que es el tema de violencia. Bueno, el historial de cómo participó el organismo no lo sé, porque yo estoy hace muy poquito, Romy y Adriana hace más tiempo que están. No, lo que a mí no me queda claro, porque vos hablaste un protocolo de 2006, nosotros tenemos que entender en el 2007 se hizo la resolución de salud. Entonces, el pasaje de tiempo, teóricamente nunca se llegó a... 2006, 1956 del 2006. Nos fuimos acá varias veces en el año anterior toda esa documentación y la discutimos, y más allá incluso de la propuesta ahora de puesta en agenda. Este tema lo venimos discutiendo desde hace un montón entre los plenaristas. Vinieron también con la esa resolución fue una que se trabajó, y en aquel momento cuando había un reconocimiento por parte del Ministerio de Salud de un dispositivo que era el EDIA, el equipo de defensa de los del EDIA, que era un equipo del Ministerio de Salud, se trabajó con ese equipo que pertenecía al gobierno, al Ministerio de Salud. Y fue una instrumentación con el área específica en el Ministerio. El de 2007 es el manual de procedimientos, donde se incorpora la normativa de salud. Por eso les queda, a ustedes utilizan el 2007, porque ahí está el manual de procedimientos. A mí me gustaría agregar un argumento más, y que creo que a mi entender es clave, digamos. Esa resolución, la fundamentación de la resolución de la profesora Nadeo, digamos, básicamente, que básicamente, digo, a mí me interesaría poner en consideración que todo esto está en el marco de lo que es el artículo 30 de la 26061, que plantea el deber de comunicar y que dice que los miembros de los establecimientos educativos y de salud, públicos y privados, y todo agente funcionario público que tuviera conocimiento de la vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes deberá comunicar dicha circunstancia
ante la autoridad administrativa de protección de derechos en el ámbito local, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad de dicha comisión. Con lo cual... No, déjame terminar. Estamos hablando de un delito, no una violación de derechos, José, por favor, estamos hablando de abuso, es un delito penal. ¿Puedo terminar? Después me corregís, hacerme... No, porque la idea ponerme... era que hable Romina y otra vez adelantaste, vamos a tratar de hacernos escuchar. No, porque yo... No, a ver, me parece... No, pero... Es una reunión de todo. No, ya sé que es de todo, pero me parece que... No. Disculpame, Karina. A ver, si me dejas terminar de hablar, yo estoy tratando de sumar argumentos concretos. No estoy hablando de paracaídas. Entonces, yo lo que estoy poniendo... Yo te puedo interrumpir, porque me parece... ¿Puedo agregar algo, Romina? Karina, perdón. Romina es acá la abogada. Yo hice, Mabel, una síntesis de cómo llegamos a este punto, pero el tema es así. Yo entiendo la gravedad, obvio. Son dos ejes importantísimos, muchos ejes, pero el tema de la protección del niño abusado sexualmente ha sido siempre uno de los desvelos, digamos, de todos y todas nosotras. La verdad que, entonces, acá no se trata de licuar la responsabilidad penal, o sea, de licuar el nivel de denuncia, por el contrario, se trata de que el Consejo lo asuma con toda su potestad. Se trata de que el sistema de salud comunique, fundamente, y sean los equipos jurídicos, con el respaldo de los equipos interdisciplinarios del propio organismo, quienes efectúen la denuncia penal. Esto es el esquema que se implementó en aquellos años, no sé después cómo habrá proseguido, Sí, por lo menos pero en realidad siempre se hizo así, y había un equipo en la Guardia Jurídica, un equipo de legales pequeño, que seguía los casos de abuso sexual. Algunos sentaron jurisprudencia, incluso estaban Martiñano Terrañi, estaba Clarisa Aden, estaba Lucila Pacini, estaba además de Gallo, Gondra, etcétera, etcétera. Un equipo que seguía esos casos graves, paradigmáticos, difíciles de abordar en una defensoría zonal, y uno de ellos, de la Defensoría Flores, fue de una niña de 12 años, explotada sexualmente en su familia, prostituida. En América Latina. Fue el primer caso en que una cámara una penal... niña por derecho propio pudo denunciar a sus padres, claro, y ser parte con representación, que ahí es donde entra Martiniano, claro, a trabajar al Consejo. Claro. Y, o sea, que hubo casos muy graves y muy paradigmáticos que se pudieron abordar bien, muy bien. Y la verdad que los profesionales de salud, en la experiencia nuestra, siempre acompañaron. Y los diagnósticos eran después confirmados en sede penal, en la Cámara. O sea que esto de este pedido que en un momento empieza a hacer el Consejo, de decirle a los médicos o a las trabajadoras sociales, hagan la denuncia penal ustedes, aparece como una desresponsabilización del propio organismo. Porque después, ¿quién hace el seguimiento penal de esa denuncia? Pero esto es lo que resuena y lo que generó nuestra preocupación. Entonces, lo que nosotros creemos es que para cumplir, porque el tema del Código Penal, que obliga, digamos, este artículo que ha sido girado a los hospitales sin mayor explicación, la verdad que eso fue un error, no sé cómo aparece, que es la preocupación de Indart y de Garrote, que aparece una circular donde se informa a los médicos que si no cumplen con el artículo tanto del Código Penal que obliga a hacer la denuncia, serán sumariados, procesados, etcétera. Ellos, en realidad, la ley 26061, cuando se reglamenta, dice, se armoniza este artículo con lo establecido en el Código Penal. Es un procedimiento, el médico tiene obligación de denunciar. Denuncia al Consejo, el Consejo, por lo tanto, tiene obligación también, más aún, porque es el organismo de protección, de denunciar, de formular la presentación penal.
es un tema, lo que se está proponiendo y lo que se hizo en su momento y lo que se está reafirmando ahora es el pedido de que el Consejo reasuma esta tarea con plenitud y acuerde con el Ministerio de Salud el procedimiento nuevo, digamos, porque se desconoce el procedimiento original. Nosotros decimos que se mantenga lo que está, este circuito que que hace 10 años está y que el doctor Garrot, el doctor Indar convalidaron, trabajaron fuertemente en esto durante años, aún y originalmente teniendo matices o discusiones o diferencias, y que, digo, ¿En 2007 gestión, vos estabas todavía o ya era gestión de hasta septiembre? No, ella estuvo hasta diciembre de 2006. No, yo estuve, 2007, perdón. ¿Por qué la resolución es única de salud y no le hicieron conjunta? Pregunto para... Porque salud se tomó 2 años, había mucha discusión interna entre los equipos especializados de la red de salud sobre quién hacía digamos, ellos además hicieron un protocolo de atención. En ese protocolo de atención tardaron mucho. Entonces, nosotros ya no pudimos meternos en esa discusión, y lo que sí se hizo fue, una vez que Salud saldó este debate, se incorporó al manual de procedimiento, que es del 2007. Claro, se fue derogado. Bueno, buena decisión. Fue derogado sin reemplazarlo. Termino de una interrupción. Terminaba yo con lo que yo quería decir. Déjame terminar porque estoy hablando con María. Bueno. No hay problema. Está bien. El manual de procedimiento es muy interno, es una normativa inferior a una resolución ministerial, por eso es que queda es una resolución publicada en el Boletín de la Ciudad y con rango, el Consejo tiene rango de Secretaría de Estado. Bueno, pero hay ministerio. Las resoluciones... Una secretaría, el ministerio o un ministerio. El Ministerio de Salud era secretaría en aquel momento. Teníamos todos el mismo nivel. Yo lo que creo que la derogación fue apresurada. Se derogó masivamente todo un manual y no se vio que había... Pero digamos, si Igual, insisto que para mí son dos focalizaciones diferentes. Una cosa es la intervención como la vulneración del derecho del niño y como organismo, como vos dijiste, otra vez multidisciplinario. La guardia no es cuestión multidisciplinaria, es cuestión de abogado, es cuestión del procedimiento penal y quién inicia la causa, porque a nosotros lo que nos interesa es la obligación del acompañamiento médico en la causa penal, porque nos cuesta muchísimo. Y te digo lo que nos pasó, mi experiencia, vos tuviste más tiempo que yo, antes que 7 años. este mundo antes que yo, pero a mí me impactó una situación de una nena de 10 años que ingresa a Ramos Mejía con dolores abdominales, que estaba pariendo y logra decir que era del papá. Entonces, a través de eso y de quién denuncia, que la trabajadora, que nosotros, que estuvimos, para cómo fue horrible, porque después el bebé, bueno, una historia espantosa. La falta también, no hablo de compromiso, porque cada uno, en todos lados hay diferentes personas y cada uno es algo muy personal, pero me costó mucho el acompañamiento de los niños. Entonces, hay una cuestión, ya te repito, una cuestión es la situación psicológica del niño, que sin duda somos los que tienen el expertise y que nos debe acompañar. Y otra cuestión es la situación jurídica, el proceso penal, porque se cometió un delito, porque ese HDP cometió un delito como todos los que abusan de los niños. Entonces son como que tenemos que ver de qué manera generamos una mejor herramienta. No digo que no, hay falta una herramienta, pero para separar los dos momentos en que intervenimos como organismo de protección. Y en lo penal, lamentablemente para los jueces penales, te hablo porque ese sí es mi experiencia, mi especialidad, cuesta mucho si no está el profesional que realmente, porque yo puedo decir que me lo dijo a mí, me denunció a mí, pero no, denunció a la justicia, porque es un proceso penal, no es el organismo. Yo puedo ir y decir que él me dijo, pero igual lo van a llamar a él, porque quien tiene el impulso para aceptar la denuncia del fiscal es el que verificó el hecho, porque es una prueba fundamental. Entonces, es eso en las situaciones que me parece que falta de herramienta, cómo trabajamos con salud, para que ellos, lamentablemente, necesitamos que denuncien.
permitís terminar con la interrupción? ¿Me permitís terminar con la interrupción de eso y yo no hablo más? Te prometo. A ver, no, claramente, cierro con lo que estaba diciendo del artículo 30, que lo complementó muy bien María Elena. Te lo plantea la ley nacional. Te plantea la obligación de que los funcionarios tienen que denunciar ante el organismo administrativo, no ante otro lugar. Te lo dice la ley. Y no amerita una interpretación. Déjame terminar, Karina. Te estaba hablando del artículo 30 de la 26061. Te estoy hablando de esa. Te estoy hablando de eso. De la obligación de denunciar a la autoridad administrativa. Una vulneración de derecho, no un delito. Pero, una vulneración ¿qué es una vulneración de derechos? ¿Es un delito? Los dos cosas. No, pero no podés... No, pero déjame terminar. Pero dice usted, perdóname, te lo dice, te lo acaba de marcar María Elena. La reglamentación. No es la dueña, la verdad. Te lo está diciendo. No, déjame terminar. Si no me dejas terminar de la frase, imposible plantearte. La reglamentación de la 2661 pone en consonancia esas dos instancias, como usted la señalaba, María Elena. Con lo cual, ahí está la interpretación concreta de lo que significa este artículo. Y la 114. Y la 114, además de la ciudad, obviamente, pero como rey marco de la nacional, creo que es lo suficientemente fundante. Ustedes, con esta resolución, ustedes como organismo, en el momento que se haya decidido, no digo que lo hayas hecho vos, porque esto viene de antes, se arrogan una capacidad de interpretación de la norma y de la reglamentación de la norma. Porque vos pones en dos planos distintos la vulneración de derecho y el delito. Estamos hablando de lo mismo, ¿no? El artículo 30 está hablando de lo mismo, no te pone una diferenciación. Lo que dice... Habla de vulneración de derechos. ¿Puedo terminar? No, te estoy diciendo vulneración de derechos, que es un delito sobre un niño, es una vulneración de derechos. A ver, escuchemos a Salud, a ver qué dice. No puede, lo correcto es que ustedes no pueden, este artículo no amerita que ustedes pueden... Tenemos que denunciar a todos los papás. No, es que estás equivocada. No es al revés. Sí, el delito es una vulneración de derechos, que es diferente. En grado mayor. En grado mayor. No hay que ser necio. A ver, permítanme, a ver. Un delito es una vulneración exactamente. de derechos. No toda vulneración es delito, todo delito es una vulneración de derechos. Por lo tanto, termino con esto. Todo delito es una vulneración de derechos. No toda vulneración de derechos es delito. Como acá el artículo de la ley nacional dice sobre vulneración de derechos, entonces amerita de que si hay una vulneración hay que denunciarlo al organismo administrativo de protección de derechos. Con lo cual, ustedes no pueden arrogarse una interpretación de la norma nacional y de la... Déjame terminar, por Dios, doctora, por favor, déjame terminar. ¿Te guste o no te guste? Tenés que escuchar, aprender a escuchar, ser respetuosa, no seas irrespetuosa. No seas irrespetuosa. ¿Por qué no escuchamos a Salud a ver qué dice? Escuchar. A ver, y nos guardamos para conversar después. A ver qué dice Salud. Pero no se puede ser que no se pueda argumentar porque no le gusta escuchar. No, lo que pasa es que nosotros, claro, hay un recorrido de 15 años que hay que poner sobre la mesa. A ver, el doctor, ¿su apellido cuál es, doctor? Retomando un poco sus palabras y concuerdo bastante, creo que para que las cosas salgan bien y lleguen a buen destino, convergen varias situaciones que a veces enunciarlas es fácil, en la teoría no tanto, pero por lo menos en teoría tendría que apuntarse a esto. El punto fundamental, como decís vos, es que el médico después, cuando está la denuncia judicial, penal, acompaña. Pero lo que hay que aclarar es que eso no es optativo. En realidad, si después lo cita, el médico tiene que comparecer y después le hará las preguntas que considere pertinentes y con eso irá avanzando el caso. Para que eso tenga un correcto funcionamiento, a su vez el médico en su momento, parece que es una verdad de perogrullo, pero a veces no es tan así, tiene que haber dejado correctamente asentado en la historia clínica qué es lo que observó. Seguramente en la mayoría de los casos no va a ser como ocurre en la medicina, por lo menos en la primera impresión,
un diagnóstico ya que sea una conclusión, pero Una presunción. impresiona, sugiero, da la impresión, y eso ya alcanza como para que después, cuando el proceso avance y el juez lo cite y confirme y el médico legista avale lo dicho, se vaya cerrando, digamos, en todo. Pero por ahí lo que quería aclarar es esto, que hecha la denuncia y hecha bien la historia clínica en la primera instancia, después ya lo demás se cierra judicialmente, digamos, va de suyo, ¿no? El juez lo citará, el médico tendrá que comparecer y explicar lo que vio y dar su parecer, ¿no? ¿Cómo garantiza usted que los médicos escriban bien en la historia clínica? Por eso yo hablaba de que la teoría es una y la práctica a veces es otra, lamentablemente. Para estos casos y para todo. No se puede garantizar. No se puede garantizar. Porque usted está trabajando con todos los médicos de barrio. Con todos los médicos del sistema de Sí, salud. perdón, así nos turnamos. No, pedí la palabra. Sí, pero un poco siguiendo, yo me nombré, acompañando un poco lo que planteaba Marta, en que la discusión se tiene que dar en términos de todo el proceso, no solamente la denuncia, sino la denuncia, el diagnóstico presuntivo, los dispositivos terapéuticos de seguimiento, y es donde más problemas hay en este momento. Centrar en la denuncia, que siempre ha sido un problema, antes y después de la ley 2661, es importante, pero me parece que se tiene que revisar o analizar o protocolizar, revisar reglas de buenas prácticas a partir de pensar en todo el procedimiento. ¿Sí? El problema que tenemos es el siguiente. Como decía José, el artículo 30 habla de denunciar a los organismos administrativos, claro. ¿Sí? El artículo 2 de la ley 24.417 tiene exactamente esa misma obligación para denunciar supuestamente a los defensores de menores incapaces, y encima el artículo 177 habla en realidad de la obligación de denunciar los delitos de acción pública. Digo esto porque los delitos contra la integridad sexual serían de instancia privada, pero en la modificación del artículo 72 uno puede decir no correspondería a la denuncia cuando esto afectaría el interés del niño. Y yo, en los casos de abusos sexuales, exclusivamente, yo creo que viendo las resultas, o sea, más o menos todos conocemos los números que tenemos en la justicia de la capital federal, que son espantosos. O sea, y a partir de la Cámara Justicia es peor todavía, ¿no es cierto? Más o menos se sabe que, dos fuentes oficiales hablan, una del 5% y otra del 10% de condenas, ¿sí? Quiere decir que cada 20 denuncias que se hacen sobre casos de abuso sexual incestuoso, hay 19 absoluciones o 18 absoluciones en el mejor de los casos. Para lo cual, no solamente está la impunidad del agresor o agresores, ¿sí? Hay casos donde habrá complicidad de la familia, en otros vamos a encontrar algún otro miembro, generalmente la madre protectora, luchando contra el sistema, etcétera, etcétera. Hay diferentes situaciones, pero aparte de todo eso, termina el sistema penal llevándose el culto al pibe. Porque esta historia bendita de que el pibe no puede recibir tratamiento, que es lo central, donde más apunta la Convención, artículo 24, 27, 44, 39 y demás, es el tema del tratamiento. Hoy, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires está ofreciendo para tratamiento el Hospital Elizalde, la unidad de violencia familiar, que dirige justamente Javier Lindar, el programa Matata Infantil de la Dirección de la Mujer, que funciona en Salguero, que dirige la licenciada Marta Dobli, y el SIENA, que dirige Jorge Bonovich, a quien yo también pensaba que se debía extender la invitación oficiosa. Digo esto porque es muy importante escuchar a las tres personas que están desde hace mucho tiempo lidiando con las dificultades concretas de todo este tema. Exactamente. Algunos obstáculos, perdón, sí. Un segundo, ahí en el SIENA en algún momento hemos tenido respecto a que no toman niños en situaciones de abuso o presunto abuso si no está hecha la denuncia. Sí. Como si es una cosa No, tuviera lo ver que con la dicen otra. ellos, perdón, es que yo tuve varios casos con ellos, es que si no está la denuncia es posible que el agresor siga estando con la víctima, con el niño o el adolescente, y esto implica que ellos no puedan hacer un diagnóstico. Bueno, a ver,
No, puede dicen ser otra no, cosa. porque No, cada no, no. situación concreta otra cosa. hay una intervención de una Es previa a la defensoría cámara Gesell. y hay una medida Previa a la- de Es previa a protección. la cámara Gesell. Donde la primera medida de protección es que ese niño no conviva con quien se supone fue su abusador. En este contexto, digamos, una cosa es que existe una medida de protección que lo separe del abuso. En eso estoy totalmente de acuerdo, que eso es la función del organismo de protección, y otra es la denuncia penal. Lo cual, que un pibe no tenga acceso a un tratamiento si no hay una denuncia penal, me parece que Es peor, Pero en realidad- porque es hasta la cámara Gesell. Entonces hay chicas y chicos de hogares que están con medida de protección excepcional y no se les brinda el tratamiento terapéutico, incluso en crisis, porque el juzgado puede interpretar que el tratamiento terapéutico induce al niño mal en la denuncia o en el diagnóstico, dicho por Jorge Volnovich. Nosotros lo seguimos con casos concretos, ese es otro tema grave. Yo te digo que estamos haciendo. Lo estamos sosteniendo los tratamientos con asignaciones de la DACE, tratamientos para fortalecer a los chicos víctimas de abuso, y en 2 casos logramos que, como lo hablaron con los profesionales del consejo, estas niñas no vayan a cámara Gesell. Logramos sacarlas de las cámaras Gesell. Igual siguió el proceso. Con lo cual, para no revictimizar al chico, que ya la nena, la adolescente, lo habló con el equipo que interviene en el consejo, ¿para qué después tenerla 1 hora y media en una cámara Gesell reviviendo después de 5 meses todo lo que había pasado? La cámara Gesell penal. Sí, estamos hablando de Nos eso. aceptaron en 2 casos, en uno no pudimos, pero igual lo acompañamos a la Bueno, nena pero este cámara problema Gesell. está. Así que lo estamos haciendo las terapias desde el consejo. Este problema está. Dado que Yo creo que en eso, por ahí vos tenés más conocimiento por tu posición, lógicamente, pero desde la defensoría nosotros lo que vemos es que no es una práctica habitual. Puede ser que haya sido si la solicita el casos. equipo, sí. Lo Si que lo nosotros solicita tenemos el equipo, se casos, pero hay que solicitar que una niña no sea revictimizada, que le haya dicho ya a 7 personas que ha sufrido abuso. No, pero, a ver, desde el hospital eso es cuestión a del la equipo guardia que laboral. interviene de pedirlo en el juzgado. Yo te digo que estos casos que te estoy hablando interviene directamente el equipo central del consejo. Sí, yo lo Desde que la me parece que defensoría, voy ¿cómo a... plantean ustedes el caso? No, pero a lo que voy es cuando hay algo protocolizado, Claro, ¿sí? En donde esa vez que habló es la vez que se toma y ya por protocolo se evita la revictimización de la niña. Igual nosotros no le podemos imponer a la justicia que no le quiera hacer una cama. No, igual estamos tratando, es más, estamos tratando de presentar un proyecto propio que ya más o menos con la justicia de la ciudad lo tenemos hablando, y con De las jornadas que participamos con Juan Pablo. así, de tener el consejo, tener su propia cámara Gesell y que la justicia, firmar un convenio con la justicia para que avale, y el equipo propio nuestro va a ser el que interviene, y después atrás que vengan todos los que quieran, pero que los chicos siempre tengan la misma cara y donde generas el vínculo para poder hablar y decir semejante situación, porque el 90% es intrafamiliar, sea familia de sangre o familia amistades. El abuso siempre, lamentablemente, es donde más les cuesta a los chicos hablar. O sea que lo que decís vos, no cabe duda que es esencial que no exista más la revictimización de los niños. Pero igual no, creo que nos estamos yendo de tema. Volvamos a ver cómo hacemos para generar la herramienta, porque ahí ya como que nos fuimos con el tema, que obviamente creo que es un tema que a todos nos interesa. A ver, yo creo que si no se... es el principio. A mí me queda claro que la denuncia, obviamente, es el principio del tema. Yo trabajé en la temática, empecé con Diana Bolo, tenía... Yo les la intendente, así que mucho tiempo. Después primero me firmó la creación de la unidad de derechos para el hospital inicial, como probaba piloto, etcétera, etcétera. Cuando no había ninguna ley y era protección de personas, me está diciendo, como dice la profesora, porque había buenas y malas experiencias. Y algunas, un trabajo artesanal, los casos que habían posibilitado, sobre todo con algunos asesores en ese momento de defensores y algunos jueces, se podía trabajar muy bien. En ese momento hubo un dictamen del asesor de menores de cámara, que era Alejandro Molina, donde él hace un informe, bueno, tiene buenas y malas, digamos, pero él hace un
detallado donde baja a los asesores una recomendación diciendo no vayan necesariamente, en todos los casos de abuso sexual vayan a penal. Primero porque la ley no lo mata, y segundo porque vamos a pasar por un picadero que normalmente, como dice el primer fallo de la Corte que tomó el tema, obstruye el tratamiento. Hay chicos que por el tema de empezar esperar el proceso penal de principio a fin esperaron 7 años en el tratamiento. Entonces, están de acuerdo todos encima, porque en algún caso en particular, el padre, normalmente la madre que denuncia, tiene la sanción, obviamente el padre quiere la absolución, están contentos en la tramitación del proceso, el proceso penal se hace de goma por 1000 circunstancias, y el chico en el medio queda más allá de las porque trabaja resultas. con la justicia, No. yo no voy a ver, la intervención del chico, la justicia es una sola vez, después es el proceso penal, son los adultos. Al niño solamente es una vez, en base al certificado médico, al equipo interdisciplinario de la Cámara, y nunca más. Pero vuelve, Con el equipo Karina, psicológico vuelve. de ahí para adelante, otro tema, no solamente más en el juicio. Eso sí, actúa bien la justicia. Yo no voy a quedarme en no avanzar en un protocolo pensando en el niño, pensando que después van a llamar. No, está mal la Lo que dice No, Juan yo Pablo, estoy planteando otra perdón, cosa. Karina, perdón, lo que dice, si no, a ver, vos corregime, lo que dice Juan Pablo es que la denuncia penal tiene que ser no instantánea, no inmediata, sino trabajada por un equipo multidisciplinario. El abogado la presenta, pero está el diagnóstico médico, psicopatológico de los psicólogos. Esta indicación de que se detecte el abuso en el hospital y la indicación vaya y haga la denuncia en la comisaría, no va. Tiene que haber un análisis, tiene que haber un... No estoy de acuerdo. No, pero es disculpame, no hablo por una cuestión personal. Es contraria, No, es contraria a todas las recomendaciones y buenas prácticas, y separar al Karina. niño de la situación emocional. La Eso lo denuncia haces es con la hijo de medida de puta, pero tiene que protección estar excepcional, denunciado, no de con la ninguna denuncia manera. penal. De Vos tenés ninguna manera. potestad, el consejo tiene potestad, No me si no, importa ¿para el qué está? consejo, hablo del ¿Cómo no me pibe. importa el consejo? Hay gente que ni sabe El que existe consejo- el consejo. el Hay que consejo- enseñar a la gente que tiene que denunciar. No, pero Hay estamos, adultos no, que pero estamos denuncian hablando lo que de los vivieron de funcionarios. chico. Karina, estamos hablando de los de un funcionarios procedimiento. o la Estamos escuela. hablando Tiene con que que denunciar. No, te lo dice, pero la norma te lo está diciendo. no se puede borrar Te está la diciendo la norma. legislación, Vos no podés las interpretar prácticas. como te guste la norma nacional y la ley 114 que te rige en la ciudad. Mira, yo te hablo del Código Penal. Vos me hablas de la 26, yo te hablo del Código Penal. Con dos normativas. Y bueno, O sea que la presidenta del consejo hace prevalecer el Código Penal sobre la ley de protección de derechos. Ni duda. La Muy bien. presidenta del Consejo dice que priorizo el delito penal donde un niño es víctima que la No. fase de vulneración de derecho comunicar. Sí. Pero no es el tema como vos Lo que te lo estamos están demostrando, diciendo- que tenés procedimientos diferentes y tenés Bueno, por abordajes que garantizan mejor el derecho del pibe, porque si no, no estuviéramos en esta discusión. ¿Saben qué es lo que garantiza mejor? Son dos cosas A ver, diferentes ¿saben de lo que hablamos. lo que garantiza mejor en los derechos de los pibes? La integralidad que marca la propia ley. La Exactamente. integralidad y la articulación de los equipos. Acá, digamos, el problema está centrado en quién hace y quién no hace la denuncia. Yo trabajo en una defensoría de niños y tengo que pensar en los niños. Y me encantaría que desde el Consejo de los Derechos pensáramos en los niños y buscáramos un procedimiento conjunto con salud, porque, primero, quiero decir, desde los territorios y desde las articulaciones que hacemos constantemente, hemos trabajado todo el tiempo en base a la 26 y en base a esa resolución que se consensuó en su momento entre el Consejo de los Derechos y el EDIA, como decía José, que era el equipo transversal a salud de derechos de infancia, y se ha trabajado con esa resolución. Entonces, si vamos a pensar en los pibes, busquemos una manera de realizar un procedimiento conjunto. Porque yo quería preguntarle al doctor Novelli hace un ratito, cuando usted decía lo de la denuncia y lo de la historia clínica, que tiene también sus obstáculos, pero que, bueno, se puede, supongo, trabajar al interior de salud. Cuando usted decía la denuncia efectuada por quién.
a la denuncia efectuada por quién se refería usted específicamente. Yo lo que quiero decir es esto. En la práctica, al médico que está en la guardia o en la atención, lo que le interesa es sentirse seguro respaldado por la normativa. No que tenga que entrar en una zona gris en que o realiza esto u otro queda librado a su criterio. Pasa, por ejemplo, con el tema de la externación voluntaria. Bueno, el padre se quiere llevar al niño. Entonces, ahí el médico se encuentra con la alternativa que tiene que llenar un montón de escribir, si lo quiere hacer bien, escribir la historia clínica, un montón de datos para avalar en el caso de que hubiera algún problema con la salud de ese chico que hizo todo y no alcanza. ¿Por qué? Porque o se respeta la voluntad del padre o se vela por la salud del chico y ahí hay una colisión de situaciones y eso al médico le escapa desde el punto de vista de la práctica. Si el médico, ahora volviendo al tema que estamos en tratamiento, tiene una normativa clara, el consejo hace una resolución, la comunica a salud, el ministro de salud, el subsecretario de salud dice, bueno, a partir de hoy el protocolo, el procedimiento es este. La denuncia se debe hacer directamente en el foro penal, en la comisaría, o la denuncia la tiene que hacer a través del consejo. Al médico no le va a cambiar nada. Lo que quiere es estar respaldado. Que él sepa que está obedeciendo una directiva que dice cómo reaccionar en el caso que él sospeche, porque además muchas veces son sospechas, no tienen una certeza, ¿no? Igual que pasa con la educación con los maestros. Eso te iba a consultar, dado que tenemos el antecedente del protocolo que se hizo en educación. Y habíamos empezado a hablar del protocolo de salud. Sí, desde que empezaron ustedes este tema que estamos trabajando y está pendiente, o el armado de este protocolo, que está bueno, no sé cuánto avanzaron, que nos cuentes si avanzaste y con qué criterio. Pero mi pregunta era que abuso sexual, entonces como era muy específico, lo ideal es hacer un protocolo más integral. Lo que dice el doctor, que es lógico. Mi pregunta es, en el caso del protocolo de educación, cuando los maestros tienen una sospecha, con otros indicadores, obviamente, en función del tipo de interacción que tienen con los chicos, a través de las maneras que tengan una sospecha, o porque el chico lo dice, o por algún tipo de sospecha de que hay una situación de abuso. ¿Cómo tienen a quién tienen que llamar? Comunicar a la guardia de abogados. Exacto. Y efectuar la denuncia de eso. Y la guardia de abogados está bien. Después lo acompañamos. Llaman al 911 y directamente el 911 va a la escuela y la hacen ahí a la denuncia. Solo en el lugar, sexual, no es que tiene que ir a la comisaría. Exacto. O sea, la respuesta de la guardia no es vaya a la denuncia. No. Como si Se además llama, se comenta que se está diciendo los casos de salud. No es igual. Sí, que llame a la policía. ¡Llame a la policía! Llame a la policía. ¡Llame a la policía! Es lo mismo, es un retroceso. La verdad que es un retroceso. Es terrible. Es terrible. La verdad que llamamos a la policía. Entonces, ¿para qué está el consejo? No, al consejo se le comunica la situación y en la emergencia la guardia toma las medidas de protección que correspondan, lo cual no significa que la denuncia la tenga que hacer el abogado de guardia. La guardia toma intervención, pero la denuncia la hace el funcionario público que toma conocimiento del hecho. Exacto. ¿Y si hay dudas? Dudas como que todavía no está hecho el psicodiagnóstico, todavía no está hecho. Generalmente estas denuncias son que no por podemos dichos ir a de la los duda. niños. Me violaron un poco. Entonces no hay Pero bueno, no son todos los casos así, Karina. No son todos los casos así. No son todos los casos así. Yo lo que propongo, digo, porque la verdad que es muy larga esta discusión. Yo haría una propuesta. Estamos hablando del maestro que lo sospecha, o el Bueno, médico lo ve tienen una propuesta. y mira por otro lado, Por este eso problema. digo, No, a ver, yo creo, yo termino con esto. Yo creo que evidentemente lo que está pasando es que, tal cual lo han manifestado ustedes, la presidencia de este consejo, la dirección ejecutiva de este consejo tiene una perspectiva que, como no tiene tradición en términos de trabajo de temas de infancia, impone un criterio e imponen una decisión en la cual desconoce. No, déjame terminar de hablar. Déjeme terminar de hablar. Tienen una propuesta ellos.
me parece que claramente está teniendo una pretensión de imponer criterios que desconocen trabajos de muchos años, perspectivas de muchos años, que están escritas en normativas que dan cuenta de estas perspectivas y que ustedes están decididos a interpretar más allá de lo que se escribió en la norma, más allá de lo que se reescribió en la reglamentación de la norma y más allá de lo que los propios especialistas, como Indar, Garrote y todo lo demás, han sugerido y expresan su preocupación no solo del cambio de procedimiento, sino de lo que significa este tipo de cambio de procedimiento. Es por eso que estamos preocupados, muy preocupados, que esto que se haya estado dando, vamos a escuchar ahora la propuesta, pero que fundamentalmente esté fundado sobre algunas expresiones y criterios que expresan ustedes, que son sumamente preocupantes, que esto esté en plena vigencia en estos momentos, porque como dice María Elena, significan retrocesos de años de trabajo de perspectiva de derechos que en este momento, desde la gestión actual, se están desconociendo y se están degradando. Yo quiero decir algo. Yo antes de ser directora general de la Guardia fui directora operativa. No estando Karina como presidenta, estaba Guadalupe y siempre la Guardia procedió del mismo modo. Cuando llaman escuelas o médicos, el abogado de guardia la indicación que da es que hagan la denuncia. Si el médico, sí, siempre fue así, siempre fue así. Bueno, quiero terminar de la gestión, no siempre fue así. No siempre fue así. Los escuché todos, quiero terminar de hablar. Guadalupe. Pero por eso, bueno, pero no es desde que está Karina y hace 10 años que gestionan ustedes. ¿Puedo terminar de hablar? Sí, claro. Hace varios años. El tema 10 hace años. varios años. Se procedió de esa forma. Cuando el médico o la persona de la escuela no hace la denuncia, no es que no la hace nadie, la hace la guardia. La guardia da esa indicación, lo cual no significa que si el médico dice no la quiero hacer, no la hace nadie. La guardia la hace siempre que el profesional o funcionario público, incumpliendo su responsabilidad de denunciar, no lo hace. Entonces ahí lo hace la guardia. Pero la indicación siempre fue que la haga el funcionario público que toma conocimiento del hecho. Siempre con los ustedes de gestión. Estoy yo. Por eso, bueno, de gestión de ustedes. un periodo de tiempo Y anteriormente también. No, anteriormente en no. la época de Yael también, porque yo era abogada de guardia. De los 10 años También era que llevan. así, yo era abogada de guardia. La gestión de los 10 años que llevan ustedes. No es siempre Y 10 años. bueno, en esta resolución es 2017, bueno, en 2007. Esa es una pregunta. Sí. Entonces, de 7 a 8 hace más tiempo que no se hace 10 que lo que años. se hizo. 10 Tu años. expertise y tu antigüedad se va. Una pregunta es si ¿Perdón? Creo que ¿De son, expertise y antigüedad? Se concretó, No, perdón, se concretó la resolución, porque en no realidad se inventa de un día a la mañana, es esa una indicación conclusión de la de un guardia trabajo de muchos años de perspectivas de derechos que ustedes no tienen, Karina, ustedes no El tienen. tema es que esa indicación, yo pregunté con los servicios sociales. Los servicios sociales, los hospitales resolvieron no hacer las denuncias y lo comunican así a la Guardia Jurídica y por lo tanto la Guardia Jurídica hace la denuncia. O sea, esto hay un conflicto real, desde que se desconoce la resolución de salud y desde que se deroga el manual de procedimientos del Consejo de los Derechos y no se reemplazó por ningún otro. Porque lo que pasa es que cuando uno deroga una resolución, tiene que reemplazarla. Si no, Si no cree que es necesaria, porque la voy a reemplazar. y pero mirá el conflicto que tenés. Mirá el conflicto que no, hay una cuestión de incumplimiento. Hay peor, es incumplimiento de pero no es derecho. ¿Cuánta soberbia? ¿Cuánta soberbia, Karina? ¡Qué soberbia! Karina. Yo tengo una propuesta para hacer, a ver, porque si no nos vamos a terminar ¿Podemos escuchar al señor, por favor, al doctor? Sí, cómo no. Es una pregunta, a ver si entendí bien. No serían excluyentes, sino que serían comunitarias. Sería la denuncia a cargo del profesional que sospecha Y ahí toma maltrato intervención el consejo. y intervención del consejo. Exacto. El maltrato, obviamente, a nosotros lo que nos lleva que hablo Es lo que no por quiere la red de experiencia, violencia de es que salud, de su realmente sistema cuando hay de un salud, abuso, el médico doctor. te acompaña, porque es fundamental para el pueblo que es el médico, porque a los chicos no le creen. No, por eso decía, no Para los jueces los Y chicos habla no sin tienen saber que nada opinar. de la Entonces, historia el médico Habla sin
como un médico que llegó. No, doctor, no es así, porque no es una cuestión de práctica, Bueno, no es una hagamos cuestión, una propuesta, no es una por cuestión favor, que hace porque a ponemos cómo de se acuerdo. construye en términos de los abordajes. Claro. No es, discúlpeme, doctor, pero no es así, no es una cuestión que es se una puede pregunta, resolver no o es complementaria. válido una, Resolverlo de esa manera yo sería un creo, parche, perdón, discúlpeme, José. sería un parche que además desconoce y contradice las normas vigentes en Nación y en la ciudad. Si no les gusta, que la gestión haga la propuesta de derogación de todo eso y hacerlo como se quiere, pero no se puede interpretar a mucho y piacere lo que ya está como se dispone. Yo voy a decir una última cosita, porque después me tengo que retirar, pero quiero refrendar lo que dije anteriormente. Saludo hasta disposición de lo que... Y esa es de la- Espere, pero no se retire, doctor. Espere un poquito, porque hay dos propuestas. Una de ellas Sí, y sí, otra. sí. Pero más allá de estas propuestas, cualquiera sea el resultado, son bienvenidas en la medida que haya algo con carácter de normativa que se le pueda decir al director del hospital, al jefe de servicio, a los médicos a cargo. Miren, si hay una sospecha de violación, acá está. Entonces, eso lo tiene que hacer. Y ahí, en la trinchera, el médico que tiene la sospecha se va a sentir respaldado, ya sea el mecanismo que mejor convenga según lo que se decida ahora o Adri, nuestra propuesta es, dado el tema, la complejidad del tema y el abordaje que se necesita, llamar a interplenarias para trabajar en un protocolo en el que nos comprometemos desde el Consejo a enviar profesionales, Salud también comprometió a enviar profesionales, en el que podemos invitar a las personas que ustedes citaron, que son profesionales especializados, utilizando todo el conocimiento que tiene Juan Pablo sobre el tema, que hemos participado en charlas juntos y es su especialidad. Me parece que así entre todos lograr hacer el mejor protocolo para la protección integral de los niños, niñas y adolescentes. No sé qué opinan ustedes. No, para María Elena tenía otra propuesta de María Elena. No, yo lo que quería era proponer hacer una reunión específica con el doctor Indar, con el doctor Garrote, invitarlos con los que querramos a hacer un trabajo de comisión. Sí, sí. Ahora, mientras tanto, sigue vigente la resolución 1956. Es que para la guardia tampoco, o sea, nunca nos basamos en esa resolución, hablo desde, sí, por lo menos hace 10 años. Hace 10 años que no, pero es una resolución de salud, no es una resolución del consejo. consejo. Un ministerio, un organismo Claro, autánico, lo que tiene que hacer. tampoco se puede desconocer el artículo 177 del Código, donde todo funcionario público tiene la obligación de denunciar. Y el 30 y 31 te lo aclaró y te lo definió la reglamentación de la 2661 cuando te hace la combinación. Vos cambiás las palabras. Yo no cambio nada, yo te leo. Yo te estoy leyendo. No te estoy leyendo. Da para conversarlo más profundamente, porque se plantea un tema. Supongamos que predomina el criterio de que sean los maestros, los directores de escuela y los directores de los hospitales. Predomina ese criterio de que llamen a la policía o vayan a la comisaría. Vuelvo a decir, estamos complicados. Pero bueno, supongamos que predomine ese criterio. El juicio después, tiene que haber una articulación para que la Defensoría Zonal o quien tenga a su cargo la medida de protección siga el juicio. El juicio, Elena, en esta gestión, Karina Leguizamón Bedini, somos querellantes, a pesar de los papás. Querellantes. Bueno, pero eso tiene que estar porque si no puede pasar. Y acompañamos que Cámara Federal, Cámara, porque la justicia, el fiscal, logramos ser querella contra trata. Y el fiscal pero eso es a otra la cuestión. Cámara y le ganamos a la Cámara. Así que imagínate si no se involucra el organismo. Por supuesto que se involucra el organismo y el proceso que encabeza el organismo. No estoy dando, digamos, una valoración. Estoy diciendo que tiene que estar muy claro, porque después quién sigue el juicio, ese que cae en un... Nosotros, como todo, como se hace ahora, a pesar que el profesional no denuncia. Porque es lo que dice Romina. Nosotros solicitamos que tanto el maestro, el profesional, sea de la docencia o de la salud, denuncie. Si no lo hace, lo hacemos nosotros. No es que decimos,
no, o bueno, denuncia a nadie. No sé si le escucharon a la doctora. No, yo lo el acabo de organismo decir lo hace también. igual. Sí, Nosotros sí. necesitamos el acompañamiento del profesional de salud porque los jueces penales no le creen a los chicos. Tan expertos que son, tendrían que saberlo. Pareciera que se duda de la palabra del niño. Entonces parece que el nene inventa. Entonces, por la duda va a la cámara GESEL 1, 2, 3 mil veces. ¿Cuándo voy con el certificadito y el médico me hizo la denuncia? Eso es independiente de quién denuncia. Exacto, eso es independiente de quién denuncia. No, Karina. sí, te estoy diciendo Toda que esa si denuncia al argumentación es por médico, cómo- el juez no lo cuestiona. No es así, Karina. Cuando denuncia el Consejo de los Derechos, Vos ¿cómo sabías no- cómo- decir el porcentaje, cómo Juan no Pablo, lo va a la cantidad aceptar? de denuncias que se hace, la cantidad que tienen sentencia y la cantidad de situaciones que no se denuncian. Pero te hago una pregunta. El médico, por supuesto, tiene que estar involucrado en el proceso penal, porque obviamente es además el testigo primero, digamos, de la situación. No sé si es testigo, no es el testigo de la situación de vulneración, pero sí quien lo detecta y quien puede dar, como decía el doctor, las explicaciones, el diagnóstico técnico-médico. Por lo tanto, un juez lo debe convocar, y es obligación responder, no es una decisión individual, en tanto parte del proceso penal. Como, no sé cómo se llama, como testigo, como fundamento, como equipo disciplinario, no sé yo la terminología jurídica, pero es parte, puede ser parte sin necesidad de que sea él personalmente quien haga la denuncia. No, en el Entonces, puede estar procesal involucrado penal de todas tiene maneras figura. en el proceso el penal. denunciante, el imputado y el fiscal. No hay ninguna otra figura. En el Código Penal, el proceso penal no tenés otra figura, lamentablemente. No es un testigo, no, es el denunciante. No sos parte si no sos denunciante. No sos parte. Entonces es importantísimo que impulse el proceso un profesional médico. Hablar con todos los jueces, los 87 jueces de penalización Pero ordinaria. por algo se puso la norma de infancia que sea de otra forma, Karina. Perdóname, pero no podés. Pero seguilo como quieras, pero eso es un error de percepción y de abordaje y de perspectiva. Es porque estás desconociendo todo lo que se escribió durante años. ¿Pueden cortar ese diálogo, por favor? A ver, doctora, bien. Perdón, pero creo que Es una pena que se vaya. que nos podemos callar un poco y escuchar, porque es imposible. No es posible que escuchar aquí, discúlpenme, yo me banqué todo hasta ahora, escuchar aquí que tiene que ser el médico la pieza clave. Los médicos no son la pieza clave. Lo digo como médica, al contrario. Tiene que ser una pieza más. Pero la maestra muchas veces es mucho más la pieza clave o la del centro pedagógico, ¿cómo se llama? El gabinete pedagógico o alguna. Entonces, centrar en el médico realmente me parece que es un error. Yo lo que pediría para esto que ustedes dicen que me parece muy bien, pero que hay que hacerlo con urgencia, porque esas interplenarias suelen ser así de larga data, es que ustedes compartan cuál es ahora la situación del dispositivo que se está usando y cuál es la norma en la que se están basando. En base a eso nos sentamos, nos comprometemos a alguna de la gente que querramos, y discúlpenme, yo quiero que no sean solo los médicos especialistas, esos que ustedes nombraron, quiero que sea otra gente, quiero que sea otra gente, discúlpenme, pero lo digo así y no lo quiero mencionar con nombre y apellido. Pero quiero que sea amplio eso y que nos comprometamos en el lapso de un mes, como mucho, 2 meses a tener, porque esto es demasiado grave y viene ocurriendo desde hace mucho tiempo y esto no puede seguir así en banda y en la ciudad de Buenos Aires. Discúlpenme, pero es uno de los lugares en los que no podríamos seguir con esto. Así que yo pediría eso y pido que se ponga en el acta, que lo propuse yo, y los demás dirán si están de acuerdo. Estamos de acuerdo, Transcribimos toda la acta. Gracias. Pero yo digo que tiene que ser el único el médico, ni que es la pieza clave. Yo digo que tiene que acompañar, porque la justicia cuesta mover la justicia. Bueno, sí, pero yo no me voy a quedar en si me toca un juez bueno o un juez malo. Yo creo que prefiero. Pero no le podés seguir a la justicia, que a lo único que valore es al médico, porque es el que menos muchas veces tiene que ver aquí o entiende bien la No, es en situaciones específicas donde el médico ve la situación de adulto
La situación de abuso al médico, perdóname, no entremos en eso. ¿Cómo la ve? ¿Qué ve? ¿Qué ve? Un email roto, va. Esto lo puede, cualquiera lo puede hacer, ¿no? Es una necesidad de una... Por eso se pide el organismo que tiene supuesto una mirada mucho más interdisciplinaria, mucho más integral, no solamente ni la cosa del abogado ni la cosa del médico. Tenemos una idea distinta de que es el consejo. Claro, es otra concepción. Está buena la discusión para saber quién es quién y qué defiende cada uno. Eso está muy bueno. Haga la denuncia, la que sigue el No, juicio. la defensoría zonal no, porque ingresa por guardia. Por Sería guardia. mucha demora. Bueno, A no ser que tenga intervención. Claro, a veces que ahí te lo pasan a la defensoría. Sería bueno. Y sería bueno que la norma... tiempo entre que pase Si la vos, guardia. vos que tenés la la norma nueva medida de obligue- protección hecha, vos podés estudiar mejor para presentar una Seguro. La estrategia defensa se hace en el de momento. En casos así graves de abuso. El caso grave sí, se hace en el cualquiera momento, se la no se denuncia. espera. El caso grave sí. Bueno, la propuesta es... La violación no te la denuncian, María Elena. La propuesta es que cada uno proponga qué profesionales quiere invitar por mail a Valeria Ya hay- o personas expertas. Valeria tiene lugares a disposición para la reunión interplenaria y amplitud de fechas, así que va a ser ella, como otras interplenarias, la que coordine. Y le pedimos a los plenaristas que se comprometen a ir, nosotros nos comprometemos a que vayan profesionales de la Guardia a trabajar. Recién el doctor comprometió también al Ministerio de Salud de participar de estas interplenarias. Sí, nos comprometemos a ir todos para que esto funcione, Seguro. porque no vamos a Sería- ser invitados ni poder ir claro. Sería necesario que si tal cual ya sugerimos, lo que sugirió el compañero, sugerí yo, como son además funcionarios del gobierno de la ciudad, es necesario que se le curse una invitación Pero vamos a oficiosa. hacer invitación oficial a todos los que oficial. ustedes digan. Sí, Claro, no, ustedes como no lo dicen, hicieron ahora, pero entonces queremos- reitero como que A ver, como no se tenemos hizo. la potestad de decidir que esta era una primera Este- reunión en la que se iba a plantear el tema. Nos parecía que no era Es conveniente. debatible. que Si uno vengan otros consejero profesionales. pide Bueno, como pero una eso, pedimos comisión invitar, que- ustedes se atribuyan a quién Es, invitan, es quién como no. importante el tema. Adriana. Es como muy importante. Yo sugiero que cuando citen algún funcionario de salud, que pueda ser convocado también algún médico de guardia. Lo que son los Algún médico de alguna guardia, que son los que están en la Por ahí trinchera. recomendarle al doctor. Exacto. Perfecto. Bueno, entonces quedamos así, se comunican con Valeria. ponerle plazo para la... Sí, 15 días. En 15 días. En el transcurso de agosto podamos tener una primera reunión interplenaria del tema. Y después una fecha de... Y obviamente de ahí No sé, sacar, no sé, de ahí no. sacar una fecha tope para de conclusiones. ¿Sí? ¿Estoy de acuerdo? La otra por ahí. Yo Después de las Así se pasos. puede Y yo lo implementar. que pediría es que la recomendación de la Defensoría se circule. La circulamos nosotros. La circularon por el plenario. Vale. Sí, yo circulé, la recomendación la circulé y hoy mandé en versión. Yo la volví a mandar hoy porque estaba en un formato raro, la mandé en Word y en PDF. Claro, porque decía que nuestro formato no sabría bien, entonces la Por las dudas me mandé. Pero se averigua. Yo me di cuenta hoy que estaba en un formato ODT y no siempre todo el mundo tiene un Word que abre. Entonces la puse en Word, en Doc, en PDF. Bueno, perfecto. Bueno, quedamos así entonces.